Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy os traigo 11 cosas que podéis limpiar y organizar en vuestra casa en menos de 15 minutos. Quedan 3 meses para que termine el año y cuando llega esta época pues yo me pongo en modo organizadora en casa, a darle una vuelta a todos los rincones, a todos los cajones para, bueno, hacer un poco de limpieza y un poco de depuración. Así que espero que este vídeo os ayude en este tema. Así que poneros cómodos que empezamos. Lo primero que podemos limpiar y organizar en menos de 15 minutos es el cajón de la ropa interior. Y es que normalmente cuando limpiamos una habitación nos olvidamos del interior de los cajones. Esto es aplicable a cualquier cajón de cualquier armario, ya que la mayoría de veces cuando nos acordamos de limpiar el interior de los cajones lo hacemos de una sola vez y nos resulta una tarea muy tediosa porque nos pegamos un palizón de limpiar. En cambio, creo que es una muy buena técnica limpiar cada día un cajón, porque de esta manera lo haremos casi sin darnos cuenta y de una forma muy rápida. Además, en el mercado existen un montón de separadores y organizadores para este fin que nos van a ayudar y a facilitar muchísimo la faena y van a hacer que nuestro cajón se vea mucho más ordenado y nos van a ayudar a encontrar mucho más rápido todas las cosas. Por ejemplo, yo compré en Amazon este pack de organizadores de tela. Vienen en diferentes tamaños y formas, cada uno para una cosa. Uno para los sujetadores, otro para los calcetines, otro para las braguitas y la verdad es que van muy bien. Así que, sobre todo, muy importante, acordaros de vez en cuando de hacer una buena limpieza y una buena revisión de los cajones por dentro, de sacar todo lo que haya dentro, hacer una buena depuración, lo que utilizáis, lo que no, limpiarlo bien y ponerlo todo bien ordenado. De verdad, os animo a que cojáis el hábito de coger un cajón cada día, solamente un cajón. No vais a tardar más de 15 minutos, como os comento, y vais a ver lo fácil que os va a resultar poner vuestra casa al día. Otra cosa que podemos limpiar y organizar es debajo del fregadero. Esta es una zona que por lo menos en mi casa se desordena bastante porque aquí tengo los productos de limpieza que utilizo cada día y como la trasteo bastante, pues es fácil que se desordene. Yo no la tengo del todo mal porque la voy manteniendo, pero sí que de vez en cuando me gusta sacarlo todo, limpiar bien por debajo y volverlo a colocar. Es verdad que es una zona un poco complicada en algunas casas porque es pequeña, por lo menos en mi caso tenemos los tubos, no tenemos mucho espacio para poner cosas, además también tengo la máquina de ósmosis de agua, con lo cual tengo todavía menos espacio. Pero bueno, he puesto esta estantería de 2 alturas que es muy estrechita, es ideal para espacios pequeños porque ocupa muy poquito y también lo que hago es colocar la cesta de la limpieza con todos los productos que utilizo cada día para ya tenerlos a mano y que me sea muy fácil sacarla y volverla a poner. También es importante darle un repasito a las puertas por dentro, sobre todo cuando son blancas. Fijaos, hay rozaduras y marcas que no se van con casi ningún producto, pero recomiendo la pasta rosa de Pink Stuff. De verdad lo quita en un momentito casi sin frotar y deja las puertas blancas nuevas. Otra cosa que no podemos olvidar y que no nos lleva más de 15 minutos organizar es la entrada de casa. Y es que, ¿qué ocurre? Que cuando llegamos a casa a veces venimos con papeles, con cartas, con cosas en la mano que las dejamos ahí en medio o si tenemos un cajón dentro del cajón y al final se van acumulando muchas cosas que son innecesarias, que no sirven para nada, así que de vez en cuando es muy necesario hacer una buena depuración y una buena limpieza y deshacernos de todo lo que no nos sirva.
Otra cosa que no nos va a llevar más de 15 minutos es el escritorio o nuestra zona de trabajo, que la superficie esté despejada, que no tengamos nada por en medio. Si tenemos un cajón que esté bien organizado, habéis visto el desastre de cajón que tenemos aquí, lleno de cables. Si queremos encontrar un cable es imposible porque están todos enredados. Así que voy a limpiar todo bien por dentro y voy a utilizar estos organizadores transparentes para que todo quede mucho más bonito a la vista y sea más fácil de encontrar. En nuestro caso sobre todo lo vamos a utilizar para los cables, pero si tenéis bolígrafos, rotuladores, lápices, lo que sea, lo podéis utilizar para ordenarlo y que quede mucho mejor. Lo siguiente que vamos a organizar son los medicamentos, y es que si tenemos suerte y no nos enfermamos, son cosas que no solemos utilizar, y a quien no se le han caducado medicamentos en casa, es algo muy común, así que de vez en cuando tenemos que hacer una buena revisión, que los medicamentos no estén caducados, que tengamos lo necesario, lo básico, por si en algún momento lo necesitamos. Y también esto es un consejo que yo os doy, es importante que los medicamentos no estén ni en la cocina ni en el baño por tema de cambios de temperatura y humedades. Nosotros, como veis, los tenemos en la habitación, en un cajón de la mesita de noche, porque creo que es una zona en la que no hay cambios de temperatura y están mucho más seguros. También podéis tener cestas organizadoras o cajitas para los medicamentos, ya que bueno, pues queda mucho más organizado. Yo en este caso no tengo todavía, pero tengo que comprar porque creo que queda mucho mejor. Otra cosa que solemos olvidar y que también se desordena muchísimo son las mesitas de noche. Y es que ahí tenemos todo tirado, el cargador del móvil, que sí, el cacao de labios, la crema de manos, los libros, todo. Así que no nos cuesta, en serio, más de 10 minutos sacarlo todo, limpiarlo todo y ordenarlo. En este caso voy a utilizar estos organizadores transparentes que van muy bien para tener a mano lo que más usamos en el día a día y que no esté por ahí tirado en el cajón. Además, de esta manera es mucho más difícil que se desordene porque todo tiene su lugar y es mucho más fácil mantenerlo bien. Lo siguiente que vamos a organizar es el armario o cajón de los tuppers. Chicos, chicas, odio este cajón, odio este armario con todo mi corazón, en serio. Es que lo ordeno y a los 2 días ya está otra vez mal. Es que es horroroso, de verdad. Lo utilizo mucho, no sé por qué. Decidme por favor que a vosotros también os pasa. Bueno, sea como sea, es un cajón que se desmadra con mucha facilidad, así que no podemos descuidarlo. De vez en cuando sacarlo todo, limpiarlo bien, revisar que todos los tuppers tengan su tapa y mantenerlo lo mejor posible. La nevera es otra de las cosas que, si hacemos un buen mantenimiento de vez en cuando, la limpieza es muy rápida. De vez en cuando me gusta repasar un poquito las salsas, la fecha de caducidad, que estén todas bien. Y otra cosa que os aconsejo es que hagáis la limpieza de la nevera justo antes de hacer la compra, cuando está medio vacía como la tengo yo ahora, porque así es mucho más fácil, ya que no tenéis que sacar tantas cosas para limpiarla. Para la nevera utilizo estos organizadores transparentes que compré hace mucho tiempo en Esencia de Belleza y la verdad es que estoy muy contenta con ellos. Os voy a dejar el enlace a la página web en la cajita de descripción por si todavía los tienen y os interesan. De esta manera es mucho más fácil organizar la nevera, que quede todo mucho más bonito a la vista y sea mucho más fácil de encontrar. Normalmente cuando hago una limpieza más a fondo de la nevera saco los estantes, saco todo y lo friego a mano aparte. Hoy era un mantenimiento, solamente quería que vierais cómo organizo la nevera, así que no he hecho una limpieza a fondo, pero os aconsejo que sobre todo si algo se derrama lo limpiéis en el momento, no lo dejéis secar porque luego es más difícil de limpiar. Y os quiero dar un tip extra para evitar los malos olores en la nevera. Simplemente coloca un poco de bicarbonato de sodio en una taza y métela dentro de la nevera. Esto va a absorber todos los malos olores.
El cajón de los utensilios de cocina, otro cajón que se desordena con mucha facilidad, pero que no nos cuesta nada limpiar y organizar. Os recomiendo que utilicéis organizadores de cajón. Es una opción muy buena para ayudar a que todo se vea mucho más ordenado y, lo más importante, que se mantenga ordenado por mucho más tiempo. Todas las cosas que estáis viendo en este vídeo que utilizo para organizar os las voy a dejar en mi escaparate de Amazon, que como sabéis os lo dejo siempre en la cajita de descripción de todos los vídeos. Otro cajón que deberíamos ordenar y no nos va a llevar más de 15 minutos es el de los paños de cocina. Yo comparto este cajón con más cosas, como veis, porque tengo poco almacenaje en la cocina, pero realmente a veces pues estamos con prisas o estamos cocinando, abrimos ese cajón, cogemos un paño y todo se desordena, así que lo que vamos a hacer es sacar todo, limpiarlo bien y vamos a aprovechar para hacer un poco de revisión de todos aquellos paños de cocina que estén rotos, que estén en mal estado, que estén muy viejos, y sacarlos de ahí, porque tú y yo sabemos que no los vamos a volver a utilizar. Y la última cosa que vamos a limpiar hoy es una estantería. Por ejemplo, yo voy a estar limpiando la columna del baño, ya que es una cosa que no suelo limpiar cada vez que limpio el baño. Pues lo que decimos, ¿no? Es el interior de un armario y a veces nos olvidamos. Pero en este caso os digo yo que es que no vamos a tardar nada en sacar todos los productos, limpiar bien por dentro y aprovechar para hacer una revisión de los productos que tenemos, que no haya ninguno caducado, que estén en buen estado, y ordenarlos de manera que los que menos utilizamos estén detrás y los que más utilizamos los pongamos delante, para que nos sean mucho más fácil de encontrar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado. Os animo a que cada día cojáis un cajón o una zona de vuestra casa y hagáis un poco de limpieza, de depuración, y lo ordenéis todo hasta que así lo tengáis todo listo. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada. Y os quiero recordar que tenéis un sorteo activo de una aspiradora Dreamy V11, que es la misma que tengo yo. Os voy a dejar por aquí la etiqueta del vídeo para que vayáis todos a participar, si es que todavía no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.